Muy buenas a todos los youtubers, oyentes, visuales, no sé cómo llamarlos. Bienvenidos a otro episodio más de Intimate Talks. Intimate Talks, cada vez suena mejor la pronunciación de Intimate Talks. Más gringo. Suena conversaciones íntimas. Hoy estoy contento, estamos en una locación diferente, más casero. Y estoy con una hija mía, una hija... Mejor dicho, que desde que comenzó Jóvenes Adoración la he visto en la iglesia. La vi crecer. Parece como si fuera ayer. Ha estado con nosotros en los pininos del grupo de jóvenes, el worship, el grupo de alabanza. Y me siento muy orgulloso de poder tenerte, Valerie. Gracias por compartir aquí en mi casa, en estas conversaciones íntimas. ¿Cómo estás? Bien, Pastor. Súper feliz por estar aquí. Hace rato que no venía, ya como, no sé. Yo creo que teníamos lo que duró la pandemia, como 4 meses y medio, 5 meses. 6, no. O 6 meses. Yo cuando estaba pensando en ti, en hacer un Intimate Talk, yo dije, bueno, quiero hacer un Intimate Talk con ella por el testimonio, pero más que el testimonio, tenía ganas de verte. Yo decía, oye, tengo tiempo que no veía a la Valerie. Y bueno... A la Valerie. A la Valerie, sí, no Valerie, sino a la Valerie. Y bueno, ¿qué has hecho? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena, Valerie? Cuéntame un poquitico cómo has superado este encierro y esta nueva forma de ver las cosas ahora en casa. Bueno, ha tenido como varias etapas. Al principio yo me sentía bien. Digamos que tenía mi rutina, me levantaba a cierta hora, hacía esto, lo otro. Empezamos lo de los clanes, súper chévere, pero ya como a la mitad ya sentía que me estaba desesperando y así como decía Giovanni en su Intimate Talk. En su episodio. En su episodio. Decía que cuando no tenemos más nada que hacer, digamos, no tenemos cómo tapar esas heridas que están ahí de raíz, entonces cuando nos vemos solos, en la casa, encerrados, con las mismas personas todo el tiempo, todo eso vuelve a salir y te das cuenta de que no lo había sanado todavía. Entonces, digamos que eso fue a mitad de la cuarentena y ya ahora siento que he podido identificar muchas cosas que antes no sabía que seguían ahí. Entonces, mi intimidad con Dios pudo crecer muchísimo gracias a eso. Bueno, enumeremos un poquito, ya que la gente es un poquito amarillista. Enumeremos un poquito aquellas cosas que pensaste que estaban solucionadas y que la cuarentena nos demostró que no estaban solucionadas del todo. Enumérame algunos, mientras el micrófono se acomoda. Bueno, una de ellas, la ansiedad. Okay. Yo, pues, desde un tiempo para acá vine presentando como crisis, momentos de crisis, no saber qué hacer, estar desesperada, no sabiendo por qué. Te pregunto, vamos suave, ¿cómo sentías esas crisis? ¿Cómo comenzaban esas voces a tocar a tu mente? ¿Cómo me puedes como personalizar un poquito o actuar esa sensación que es muy fea? ¿Cómo comenzó en ti? Sí, bueno, casi siempre empezaba como, no me estaba calabrando, como en horas de la tarde, de la noche, sí. Cuando ya me veía, digamos, sin más actividades que hacer en el día. Entonces, yo siento que mi mente va como a 1000 por hora todo el tiempo pensando esto, que sí, que no, que estoy bien, que estoy mal, que qué voy a hacer mañana, que qué voy a hacer ahora, esto va a salir bien y me mentalizo de que va a salir bien y luego no, va a salir mal. Entonces, es como... Va a salir bien y si sale mal, ¿qué pasa? Exacto. Entonces, eso, yo me ponía a orar porque yo decía, esto no está bien, esto no es de Dios. Me ponía a orar y mis pensamientos interrumpían mi oración. Qué entonces, fuerte. Sí. O sea, la voz de tu ansiedad era más fuerte que la voz de tu fe. Qué fuerte eso. Sí. Y bueno, no podía dormir porque Tú hablaste conmigo, me acuerdo que tuviste una conversación conmigo. Sí, no podía dormir, duraba toda la noche despierta, me daba como ganas de comer todo el tiempo, ganas de llorar. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Era como un momento así que empezaba suave y luego crecía y ya explotaba y yo solamente vivo con mi papá. Entonces yo pues lo llamaba, a veces lo despertaba, a veces no, pero era como
algo que para mí no tenía solución en el momento por mucho que orara, y así pasaron varios días hasta que sentí como la paz de Dios que volvió cuando empecé a descansar más, a decir como, bueno, ya yo no puedo solucionar esto, entonces se lo voy a dejar a Dios. Principalmente, ¿qué era lo que más te atormentaba? Por ejemplo, el estrés del trabajo, el estrés del estudio. ¿Qué te pegaba más fuerte? ¿Qué era lo que más te golpeaba en cuanto al estrés y a la ansiedad? Bueno, yo siento que yo me exijo mucho a mí misma a veces, cosas que de pronto las personas que me rodean no me están exigiendo. Entonces yo empecé a trabajar y a estudiar al mismo tiempo. Entonces, nada, sentía como tengo que seguir igual en la universidad, buenas notas, todo, y en el trabajo también. En ese momento yo estaba como subiendo recetas a Instagram también. Entonces yo decía como, bueno, quiero hacer esto. Todo estaba en mi cabeza y nadie me estaba presionando a hacer nada. Entonces era yo misma exigiéndome como para cumplir con algo que nadie me estaba pidiendo. Wow, qué fuerte. ¿Cómo le quitaste esas estrellitas a ese general que te estaba diciendo, haz esto, no hagas esto, lo hiciste mal? ¿Cómo le quitaste autoridad a esa persona? Que está bien que uno haga las cosas bien, que si uno tiene la capacidad de hacer las cosas muy bien, uno las haga bien, pero ese perfeccionismo militar tipo nazi que tenías, ¿cómo lograste desarticularlo de tu mente? Bueno, en un momento me di cuenta de que efectivamente no podía hacer todo perfecto como yo quería. Entonces había cosas que me salían regular, algunas mal, algunas bien. Y bueno, me di cuenta de que no era el fin del mundo si algo me salía mal. Y que a la final, por mucho que el día fuera caótico, Dios siempre estaba esperándome a que yo tocara la puerta y dejara que Él entrara. Wow, qué bonito eso. ¿Qué estás estudiando? Comunicación social. Oye, ¿en qué estás trabajando? Estoy trabajando en una empresa de logística, de transportes, Wow. bilingüe. ¿Y has podido, en tu área de ser perfeccionista, has logrado agendarte muy bien? O sea, no tienes conflictos en los horarios entre tu estudio y tu trabajo. ¿Cómo has manejado eso? Porque estudiar y trabajar es bastante difícil y necesita una persona muy organizada como tú para que pueda lograr las dos cosas bien. ¿Cómo has hecho para que les puedas dar un consejo a aquellos jóvenes que necesitan trabajar y estudiar, pero de una manera muy organizada? Entonces, ¿cómo has logrado eso? Bueno, al principio yo decía como, bueno, cuando estoy en la universidad, estoy en la universidad, cuando estoy en el trabajo, estoy en el trabajo, y me mentalizaba y así. Pero luego, todos los días son diferentes, todos los días, cada día trae su afán, todos los días Dios te da nuevas oportunidades. Entonces, la verdad, yo siento que ahora mismo no tengo como un plan, simplemente amaneció, tengo tiempo para estudiar un ratito, voy a trabajar, si tengo como un break en el trabajo, me pongo a hacer algo de la universidad y así, yo no sé cómo, pero puedo cumplir con todo. Creo que es un milagro que Dios ha hecho contigo. Antes de que siga contigo, quiero decirle a todos los que nos están escuchando que si todavía no te has suscrito a Jóvenes Adoración Worship, aproveches ahora y te suscribas. Es fácil. Ahí donde dice en la parte de abajo, en la derecha, dice suscríbete. Aprovecha y suscríbete. Si dices suscrito, eres de los nuestros. Te voy a dar una pausa para que lo puedas hacer y seguimos hablando más profundo de la historia de Valerie en Intimate Talks. Bueno, estamos aquí otra vez narrando algo que me comentaste que me pareció interesante, Valerie, y es que uno a veces cree que tiene el corazón sano hasta que pasa por momentos raros como la pandemia. Yo creo que lo que tú dijiste fue rotundo. Muchas personas descubrieron cuánta falta había de sanidad en el corazón en medio de la pandemia. Y todas estas cosas que tú creías que estaban solucionadas, antes estaban muy mal en ti. Háblanos un poquito de tu niñez, de esa parte cuando de pronto no estaba Cristo. ¿Qué fue lo que más impactó negativamente tu vida? Coméntame de tu historia y de tu niñez. Creo que viviste con papá
y con mamá creo que no alcanzaste a vivir hasta los cuántos años. Habla un poquito de eso, que yo tengo tanto tiempo que no te veo que tengo un vago recuerdo sobre eso. Coméntame un poco ahí. Bueno, sí, yo crecí con mi papá y mi mamá, mis dos hermanas. Desde que soy muy chiquita, era una persona muy nerviosa, como miedosa. Y esa inseguridad siempre la manifestaba de distintas formas, dependiendo de la edad en la que estuviera. Entonces, cuando estaba pequeña, era con mis papás, lloraba todo el día porque quería estar pegada a ellos. Yo sentía que les iba a pasar algo, que me iba a quedar sin mis papás, cosas trágicas para una niña de 4 años más o menos tenía. Luego, bueno, mis papás se separaron cuando tenía 8 años. O sea, tus papás se separan en el momento en el que tenías 8 años. Para ti, ¿eso qué fue? O sea, ¿eso cómo lo percibiste? Esa ruptura para ti fue, se te cayó un castillo, sí. Te estás cayendo en un abismo. ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? Sí, una de las cosas más fuertes que me ha pasado, porque ya a esa edad, digamos que eres consciente de muchas cosas, pero de muchas otras no, entonces no sabes cómo manejar esas cosas de las que eres consciente. Entonces, yo me sentía en un hogar estable, estaban pasando muchas cosas que yo no sabía porque era muy chiquita para que me contaran eso. Y para mí fue como de un día para otro que ya se van a divorciar, porque no lo veía. Digamos que ellos si peleaban, lo que sea, trataban de no hacerlo, que yo estuviera ahí. Y para mí, yo recuerdo como si hubiera sido de un día para otro. Entonces, eso a mí me desestabilizó totalmente. Yo no sabía qué hacer, si me iba a ir con mi mamá, con mi papá, muchas cosas en mi cabeza. Y empecé, digamos, como mis inseguridades se pasaron a mis amistades. Entonces yo tenía amigos y amigas y hacía cosas como para que no se fueran de mi lado. Y sí, digamos que me dejaba manipular y nada que encontraba como mi seguridad porque mis papás estaban bastante ausentes. Y en realidad no los culpo porque era un momento difícil para ambos, tampoco estábamos bien económicamente, entonces no había nadie que estuviera como pendiente de todas las cosas que estaban pasando por mi cabeza. Obviamente no teníamos una relación con Dios como ahora la tenemos. En ese momento, pues siempre escuché de Dios en mi casa, así como uno dice, no, yo creo en Dios, pero, pero nada de congregarnos, de orar todas las noches. Tenías un conocimiento de Dios, pero no una vivencia con Dios. Exacto. Esa era la gran diferencia. Sí. Entonces, bueno, empecé a crecer, seguía con el tema de mis amigos, hasta que llegué a bachillerato, a high school. Llegué a bachillerato, entonces yo empecé como a compararme físicamente con otras personas más grandes que yo, y me empecé como a volver un poquito más consciente de mi apariencia física. Normal, entrabas en una etapa de pubertad claro. donde ya importaba tu cabello, importaba exacto. tus cejas, importaba que te miraban, sí. que te miraran. Ajá. Y si no te miraran, o si no te miraban, eso ocasionaba ciertas cositas negativas en el corazón. Claro, y yo no vivía, ya en ese momento vivía con mi papá. Okay. Y vivía con... Vamos a hacer un tránsito aquí. O sea, tú viviste todo el tiempo en medio de la separación entre tu papá y mamá. ¿Viviste todo el tiempo con tu papá o tuviste temporada con mamá, temporada con papá? ¿Cómo era esa...? Viví más o menos 1 año con mi mamá y después de eso decidí irme con mi papá, como a los 9 años. ¿Tú tomaste la decisión? Sí. ¿Alguna cosa en específica? ¿Preferías tu papá o...? Digamos que mi mamá estaba muy ausente en ese momento. Y mi papá, a pesar de que no vivía con él, todo el tiempo estaba pendiente, que si tenía que hacer tareas, si tenía que ir allá, acá. Entonces, él estaba viviendo su duelo solo y él siempre estaba ahí para mí. Entonces, yo sentí muchísima más protección de parte de él y por eso decidí irme con él. E igual mis hermanas, todas vivimos con él. Disculpa que te pregunte, ¿tu mamá cómo lo tomó? Cuando tú dijiste, mami, me voy con papi. Le dolió. Tu mamá dijo, voy a comer. No. Oye, espero que me ponga un pip.
Claro, tuvo que haberle pegado duro a tu mamá, obviamente. Le dolió bastante y yo decía como, bueno, pero ¿y entonces por qué te duele ahora si antes no estabas pendiente de mí? Pero, y bueno, así fue, le dolió bastante, pero yo en ese momento corté relación con ella. Y Fue otra bastante. pregunta que te quiero hacer. ¿Nada más tomaste la decisión tú o tus hermanas también tomaron la decisión de irse con tu papá? O sea, ¿cómo fue eso? Porque tú no eres Bueno, hija única, tienes sí, yo hermanos. tengo 2 hermanas mayores. Ajá, y esas dos Mis hermanas papás- mayores, su decisión fue... Mis papás se separan. Mi hermana mayor se va con mi papá desde un principio. Ok. Y mi hermana... La intermedio. se va conmigo y con mi mamá. Después yo me voy con mi papá y después mi otra hermana como 1 año, 2 años después, no sé, se va con... O sea, tu pobre mamá quedó... ¡Ah, sí! Bueno, le va a doler. Se van, pero le va a doler. Uy. Wow. No, ok. esa es otra historia. No, está bien. Estamos en Intimate Talks. Podemos hablar. Dale, entonces. Bueno, pues sí. Entonces, empecé a compararme físicamente con otras niñas. Yo nunca fui ni muy delgada, ni muy en sobrepeso, nada. Siempre estaba como Normal. normal. Pero, Averaje, como llaman por ahí. Averaje. Ajá, averaje. Pero como dije anteriormente, siempre me exijo demasiado. Entonces, yo quería verme de cierta forma. Yo decía, yo quiero, no sé, tener el abdomen plano, verme así como ella, tal, cosas así. Entonces, entonces empecé como a decir, bueno, voy a hacer una dieta para bajar de peso. Y bueno, digamos que eso duró como 1 año, que yo dejaba de comer comida chatarra y así. Hasta que yo empecé a escuchar comentarios que me decían, ay, estás más delgada, te ves más linda. Y yo me sentía halagada. Eso para mí era como un, sigue en eso que vas bien. Entonces, bueno, digamos que no era nada como enfermizo todavía. Hasta que en unas vacaciones, yo me acuerdo que, tú sabes, a veces uno se descontrola un poquito, sube 1 o 2 kilos, algo así, muy Espérate, ¿me poquito. estás hablando que tuviste una dieta descontrolada? No, en ese momento... No, pero era- vas a comenzar a narrarme eso. Sí. Bueno, entonces, espérate, antes que me lo narres, yo quiero que la gente que nos está viendo, por favor, haga clic a la campanita para que cada vez que tengamos algo con Jóvenes a Oración Worship, te aparezca la notificación. Así que te damos el tiempo para que coloques la campanita y que tengas la alarma puesta para cada anuncio de cada evento que tengamos de Jóvenes a Oración. Te damos el tiempo ahora. Bueno, ahora sí, coméntame que llegó la parte dramática de esto. Tú estabas haciendo dieta y la gente te decía, oh, qué linda te ves, pero me estabas comentando que llegaste a subir 2 kilos o 2 libras de repente. Y algo pasó en tu cabeza. Exacto. ¿Qué pasó? Ahí yo dije, no. ¿No qué? No, güey, José, No, ¿qué dices? no puedo volver a como estaba antes. Yo sentía que tenía el control sobre Pero espérate, mi ¿qué vida. te hizo descuidar? ¿Comenzaste a comer dulces, No, brownies? fue ¿Qué te algo, apasionaba? Tú sabes, uno sale a vacaciones, empieza a salir, va a restaurantes, empieza a probar más cosas, digamos que se salía. Aflojaste la rutina. Exacto. Ajá. Algo que le pasa a cualquier A persona. cualquiera. Pero para mí eso fue La el muerte. fin del mundo. Sí, yo decía, no, yo no puedo echar para atrás. Y desde ese día yo dije, me voy a comprometer más con mi dieta, con mi alimentación. Y empecé como a crear ciertos hábitos que ya no estaban dentro de lo normal. Por ejemplo. Empecé primero, digamos que me pesaba todos los días, pero varias veces al día. Entonces era, comía algo, no, ahora peso más, o ahora peso Obsesionada. menos. Sí, me medía, digamos que si decía, bueno, me voy a comer esto, siempre veía la forma de reducir la cantidad de comida que estaba comiendo. Wow. Empezaba a botar la comida, mentir demasiado a mi papá, obviamente. Yo decía, sí, ya comí esto, ya comí lo otro, y no era así, botaba la comida. O sea, comenzaste reduciendo la mitad de la comida, pero fue aumentando la reducción. Sí, no, O sea, se te nunca fue era cerrando el suficiente. estómago. Wow. Exacto, nunca era suficiente. Para mí, yo decía, bueno, en este momento ya voy a parar porque ya voy a estar en el peso que yo quiero estar. Nunca pasó eso, siempre era más y más y más. Después empecé a hacer ejercicio, ya no era solo, no sé, media hora, 1 hora, sino todo el tiempo que aguantara sin comer
en todo el día. Entonces era algo muy, un cambio de la noche a la mañana súper drástico. Y yo lo sentía normal. Yo decía, estoy más comprometida, estoy haciéndolo O sea, tú bien. lo veías como tremenda disciplina. Sí, Wow, o sea, soy una exacto, chica exacto. disciplinadísima. Qué wow. Y mi papá empezó a notar que estaba bajando de peso bastante, pero no supo cómo manejar la situación. En realidad no pensó que era algo muy grave y yo tampoco. Hasta que entré al colegio otra vez, porque eso fue en unas vacaciones. Entonces entré al colegio y ahí los comentarios eran más, pero cualquier persona que me veía era, estás súper delgada, has cambiado bastante, y ya no era como, te ves linda, era como, ¿qué te pasó? Y yo, para mí, eso estaba bien. O sea, yo decía, es porque lo estoy haciendo bien. O sea, se notó el cambio full, entonces está bien. Y ya empezaron como a llamarme de psicología, me dijeron, mira, tú haces esto, tú haces lo otro. Y me diagnosticaron con anorexia. Entonces, yo, es así como, para todas las enfermedades hay como síntomas. Y era todo lo que me decían, todo eso lo hacía sin yo consultarlo ni nada, simplemente empecé a hacerlo y ya, eso era anorexia. Entonces, pues mi papá se enteró de eso, su primera reacción fue embutirme comida literalmente, porque no sabía qué hacer. Me mandaba almuerzo como 3 porciones de una persona. Y yo Se igual. parece muy yo. Yo creo que si yo tengo una hija, yo le embuto la comida, mija. Embuto la comida. Ajá. Y bueno, yo seguía botando la comida. Para mí eso no fue, yo no hice clic ahí. Para mí eso fue simplemente, bueno, ya, tengo algo, no, tengo que buscar la forma de que mi papá no se siga enterando de que lo estoy haciendo. O sea, Pero lo va a que ser. querías lograr era que tu papá no se entere, pero tu condición la querías mantener porque estabas seducida con esa condición. O sea, tú te sentías bien y estabas seducida con esa condición Exacto, en la que estabas, aunque todo el mundo te viera mal. Tú decías, exacto. yo me Ya veo bien. estaba en. O sea, Ujú. estabas en un espíritu, tenías un espíritu de mentira contigo mismo. Exacto, sí. Y Cuando te veías en el espejo, ¿te veías gorda? O sea, ¿cómo eran esas manifestaciones? bueno, yo siento que no me veía gorda, pero no me veía así como la gente me veía. No, siempre sentía que podía bajar un poquito más. Y cuando decía, bueno, ya voy a quedarme en este peso, había días que yo decía como, bueno, ya es suficiente. Y como ya estaba tan acostumbrada a no comer, para mí cualquier cosa que ingiriera era, yo me sentía pesada enseguida. Y eso era como, ya, me voy a engordar otra vez, no puedo dejar que eso pase. Y así fue por 1 o 2 años, tuvo un impacto súper grande a nivel hormonal. Y bueno, mi cabello, todo estaba horrible, pero yo me sentía segura, me sentía como en control. Yo sentía que la alimentación era como el centro de mi vida, entonces si yo tenía el control sobre eso, todo estaba bien. Y bueno, después pasaron como 2 años, llegué a la iglesia, adoración, y digamos que empecé como a conocer a Dios, empecé a cantar en la banda de adultos primero. Pero yo, o sea, así como normal. Y digamos que ajá, empecé a sentirme amada por Dios. Un día dije, bueno, yo merezco más que esto. Yo fui creada para algo distinto, no para estar ahí sufriendo. Gracias a Dios tengo comida y la estoy desperdiciando. Y en ese momento estaba como el boom del fitness y todo eso. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar comiendo cosas saludables, entre comillas, porque pues todo puede ser saludable o no dependiendo de la persona. Entonces me metí como en eso del fitness, empecé a comer más frutas, más verduras, y digamos que mi papá estaba contento porque ya estaba comiendo, pero eso se convirtió en otra obsesión, que es otro trastorno alimenticio que se llama ortorexia. Y eso es como cuando lo saludable deja de ser saludable. Entonces yo solamente comía todo verde, todo frutas, verduras. Si me invitaban a comer un miércoles, yo no podía comer ese día porque ese no era mi día de pecar. Muchas cosas, siempre trataba de tener el control sobre lo mínimo en la comida. No me podía nadie invitar a comer porque yo estaba pensando era qué contiene esto que yo no sé.
leía las calorías, no sé Ah, qué. wow, tú eras de las que leías los nutrition facts de cada cosa. Sí, y eso me enseñó Perdón, a hacerlo. los datos pues. nutricionales, es que uno está muy americanizado. Los datos nutricionales. Ajá. Sí, y bueno, eso es algo bueno porque aprendí a hacer eso, pero en ese momento estaba completamente mal. Ya yo iba a la iglesia, ya le cantaba a Dios, ya sentía a Dios, ya tenía como más intimidad. Cuando tuviste la intimidad, ¿comenzaste a sentir algo en tu conciencia que no estaba bien? Porque tú me decías antes que tú sentías que estabas en control. A pesar de que la gente decía, no, estás mal, tú decías, yo estoy bien. En algún momento, con la presencia de Dios, comenzaste a ir sintiendo algún cargo de conciencia y decir, creo que hay algo dentro de mí que no está muy bien. ¿O eso demoró un poquito? Eso demoró y había días que lo sentía y un domingo iba a la iglesia, cantaba todo y lo sentía y decía, mañana va a ser diferente. Duraba un día, 2 días. Wow, qué fuerte. Y eso fue por bastante tiempo, por 2 años más. Y luego me pasó algo que era a lo que yo más le tenía miedo, que era volver a ganar ese peso que había perdido. Siempre cuando tú te restringes de comer ciertas cosas, tu cuerpo te lo pide. Y eso pues es lo que llaman como el efecto rebote. Pero ese efecto rebote mío estaba desde hace mucho tiempo. Entonces yo empecé a sentir como que quiero comer esto, quiero comer lo otro. Y no sabía qué hacer porque ya se salía como dentro de lo que yo tenía en mi cabeza. Y empecé a ser como más flexible porque también ya mi relación con Dios yo la sentía más fuerte, yo me sentía capaz como de quitar del centro a la alimentación y poner a Dios. Interesante eso. Entonces digamos que empecé a ser más flexible, empecé a ganar un poquito de peso y así hasta que eso se convirtió en otro trastorno y me daba atracones de comida. Bueno, antes de que me haga el atracón de comida, quiero que todos los que están aquí escuchándote y si te ha parecido interesante esta conversación, dale like. Si no, dale dislike, pero quiero saber tu opinión y que podamos seguir, que nos animes a poder seguir dando estos mensajes que yo sé que son de testimonio para muchos de ustedes. Ya regresamos. Bueno, Valeria, háblanos ahora sí de ese último trastorno que estabas viviendo, que ya comenzaste a desaforarte con la comida. O sea, tenías unos desbalances alimenticios. Hablamos rapidito de esos desbalances, cómo eran transmitidos mientras el gato pasa por ahí. Ajá. Bueno, como te estaba diciendo, me daban como más antojos de comer cosas que antes no me permitía comer. Lo hacía, luego me sentía súper culpable, Yo una vez te obviamente. vi en una cosa de Navidad, una vez te vi en la iglesia, que yo vi que tú estabas muy tranquila y de pronto aparecieron unos brownies. Y tú miraste esos brownies con una cara así como de cuando un gato ve un ratón. Tú hiciste, y te comiste como 4. Exacto. Literal. Literal, era Wow. así. Y después te todo- daba cargo de conciencia, ¿no? Claro, entonces al día siguiente era como, no voy a comer nada en todo el día. Lo hacía y en la noche obviamente ya no aguantaba más y volvía, era un ciclo repetitivo muy feo porque para mí era mejor estar en un ciclo vicioso con la anorexia que con eso porque estaba subiendo de peso. Y así como las personas me decían comentarios de que estaba bajando de peso antes, ahora me estaban diciendo, está Estás subiendo de engordando. peso, ¿qué está pasando? Y obviamente las personas no saben por qué estás pasando y suelen ser imprudentes a veces. Entonces, eso me pasaba más que todo en la iglesia, porque mi vida era solo el colegio, la iglesia. Claro. Entonces yo llegaba a la iglesia, como me veían una vez a la semana, digamos que se notaba más el cambio que para otras personas que me veían todos los días de pronto. Entonces llegaba y era todo el mundo, ay, pero has subido de peso o te has engordado, cosas así súper directas. Y yo decía, óyeme, pero si yo Te ves vengo como acá, gordita. Gracias. yo decía, si yo vengo acá a sentirme segura, a sentirme sanada, ¿cómo es que yo voy a venir acá a adorar, a sentir paz y salgo y me vienen a decir eso? Entonces yo cogí... Oye, me gustó mucho cómo me gritó la gordita esa. ¿Cómo así? Así como no entendí. Wow. Entonces, bueno, yo ahí le cogí rabia, rencor a todo el mundo de la iglesia. Claro. Tú no estabas todavía. Bueno,
cogí rabia, mucha rabia por eso mismo, y también rabia conmigo porque estaba otra vez en eso, engordando y ajá. Entonces decidí no ir más a la iglesia. Me acuerdo que en ese momento fue que empezó Chosen, todo, llegaron más personas a la iglesia y yo veía en Instagram y yo, ¿qué va? O sea, eso es mentira. Entonces dejé de ir a la iglesia, ya yo estaba en la universidad. Me acuerdo que escogí una carrera en ese momento que no me gustaba, eran muchas cosas pasando y empecé como a tener síntomas depresivos. Porque ya yo decía, mira, por todo lo que he pasado con la alimentación, se supone que recibía a Dios en mi corazón, ya para que yo estuviera estable, por lo menos. Entonces ya yo sentía que ahí no había más nada que hacer. Entonces ya empezaba a llegar como eso a la mente de que ¿será que Dios sí existe? ¿Será que es mejor que yo no esté aquí en el mundo? Y yo me acuerdo que le decía a Dios, yo antes oraba, Señor, gracias por este día. Y en ese momento era como, Dios, o sea, tú me odias. Si tú existes y me estás escuchando, tú me odias porque tú sabes todos los miedos que tengo, tú sabes cuánto he llorado, tú sabes cuánto he sufrido desde chiquita, sabes cuánto necesito de tu paz. Y después de todo este proceso me haces ir a una iglesia, me haces sentir que ya lo tengo todo y luego todo se va. Eso fue lo que sentía y no sabía cómo expresarlo, no sabía a quién hablarle. Me acuerdo que una noche dije como, Dios, tú existes. Ya lo dije como en serio, tú existes, Dios. Y pasó algo así como cuando volteas y ves un versículo. Y no me acuerdo qué versículo es, pero dice, soy yo quien te responde y cuida de ti. Y yo dije, bueno, sí existe. pero ahí digamos que empecé como a orar otra vez. Poco a poco, no volví a la iglesia. Para mí, yo decía, yo no voy a volver a la iglesia. A mí me escribía gente de la iglesia como, ay, te extrañamos, no sé qué. Y yo como, se furó. Me va. Entonces, pasó como 1 año, 2 años, hasta que yo me di cuenta de que el problema era yo, porque yo siempre intenté como entenderlo todo, cuadrar todo, tratar de tener el control La controladora. de todo. Exacto. Entonces yo dije, no, o sea, aunque yo vaya a la iglesia, no vaya a la iglesia, aunque yo diga que Dios está aquí o no está aquí, siempre todo va a salir mal si yo trato de controlarlo todo o de entenderlo todo, y los planes de Dios siempre van muchísimo más allá de lo que nosotros podemos imaginar. A veces nunca encontramos la respuesta de algo. Exacto. Y Dios lo quiere así porque... Creo que esa es la enseñanza más profunda que recibimos de Dios. Hay respuestas que no estamos preparados para saber la respuesta. Exacto. Y que nos frustramos porque queremos la respuesta, pero la sabiduría de Dios es, no es necesario que tú sepas esto. Confía simplemente. Y eso es una... Y sí, una nosotros escuela. es como Eso que... es una escuela. Porque no puedo saberlo. Yo me tengo que morir sabiendo por qué pasó esto. Pero precisamente por eso Dios nos pide que descansemos en Él. Exacto. Porque... Muy bien. Qué buena reflexión. ¿Cómo ves tu vida ahora con esa solución? O sea, ya, ¿cómo solucionó Jesús eso? ¿Cómo dejaste que Él entrara en eso? ¿Y cómo lograste vencer ese trastorno? Bueno, como cualquier adicción de lo que sea, siempre eso está ahí. Es como el pastor Gustavo dice, la carne Está en tu tiene ADN. memoria y eso está en mí. Todo, la anorexia, la ortorexia, lo otro, todo está en mí. Y yo puedo estar un día normal y al día siguiente quiero comerlo todo, al día siguiente me veo horrible, me siento gorda, y son cosas que siguen pasando, pero ya no le doy el control a eso. Y lo primero que tuve que hacer fue aceptar que soy imperfecta, que nunca voy a ser perfecta y que Dios me ama así. Que Dios me ama cuando me estaba quejando con Él todo el tiempo, cuando le estoy cantando con el corazón, cuando lo que sea, Él siempre me ama. Y yo me sorprendo porque yo digo, Dios, tantas veces que yo me he ido,
no sé, tantas veces que he estado en la iglesia y he cantado y me han dicho, ay, pero qué linda que tú. Siempre me dicen mucho algo que es como que les transmito paz de parte de Dios. Y yo Y tú decía, dices, pues yo por ¿pero dentro cómo? tengo, Yo tengo por una dentro lo que tengo es un revolución. maremoto. Allá adentro lo que hay es, parezco una lavadora. Tal cual. Qué cosas, ¿ah? Yo me acuerdo Como que... Dios, eso es una de las cosas que yo digo, que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando yo canto, la gente, el testimonio dice es que yo le transmito también paz y calma cuando yo soy una persona súper acelerada y súper ansioso. Entonces, fíjate que Cristo se convierte en nuestra fortaleza y demostramos que la obra la hace Jesús. O sea, cuando yo canto, una cosa es cantar y otra cosa es adorar. Lo que la gente recibe es el poder del Espíritu Santo a través de los instrumentos imperfectos que somos nosotros, como dice Pablo, vasijas de barro. O sea, ni siquiera eres una vasija de cerámica, ni siquiera llegas a cerámica, vasija de barro. Pero gloria a Dios, una vasija de barro que por dentro hay un tesoro. Sí. Y eso es lo que manifestamos. Entonces, qué chévere lo que estás diciendo, que la gente te dice, ay, me ministraste paz y tú por dentro, si supiera lo que yo te dije. Tremendo, Literal. tremendo. Entonces, bueno, eso como aceptar que yo no sé más que Dios, nunca vas a saber más que Dios y que siempre Él hace todo nuevo. Cuando hay veces que he tenido crisis bastante fuertes y he caído muy bajo y yo no sé cómo Dios me levanta y me muestra la vida de una forma completamente distinta. Wow. Yo quiero decirte algo, quiero que aproveches y mires a esa cámara y le digas a la gente que con esta experiencia que tú viviste, ¿qué es la solución que tú les puedes dar a ellos? ¿Qué es la respuesta que tú les puedes dar a las personas que nos están escuchando cuando estén pasando por lo que tú pasaste? ¿Qué recomendación, qué consejo les puedes dar? Bueno, yo creo que mi palabra favorita es paz, porque eso es lo que yo menos tengo y lo que Dios más me da. Entonces, pienso que todos pasamos por altos y bajos y a veces no encontramos como el punto de equilibrio, pero el único punto de equilibrio es Cristo si tú decides desaprender todo lo que está pasando por tu cabeza, todo lo que has vivido. Nada de eso tiene importancia cuando tú de verdad decides empezar de nuevo en Cristo, porque Él tiene todas las respuestas y si no las sientes, si no las escuchas, hay que confiar, hay que soltarse, porque a la final cuando haces eso te das cuenta de que todo está bien, todo va a estar bien. Wow. Tengo unas ganas de abrazarte, pero no me deja el protocolo de seguridad. De todas maneras, gracias, Valerie, por compartir con nosotros. Cada vez que te escucho hablar, me produces paz. Y me demuestras con tu vida que Dios es real, que Dios existe y que Dios calma las tormentas más fuertes que hay en el corazón de las personas. Gracias por compartir esto. Yo sé que muchas personas van a ser edificadas por este mensaje. Y no se pierdan esto que nosotros tenemos, que cada vez los temas son más interesantes en Intimate Talk. Esto fue Jóvenes a Oración.